Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo has estado en esta semana que inicia? ¿Cómo estás este domingo? Te saluda tu hermano David en este tu canal, mi canal, Cristo vive por siempre. Te saludo, te mando un fuerte abrazo y pues vamos a comenzar. Espero que estés bien y como siempre te he comentado, por favor, suscríbete a mi canal. Todas las predicaciones que escuches en cualquier lado, ten tu Biblia y checa las citas bíblicas para que tú las estés viendo, analizando, las hagas tuyas y se alimente tu alma y tengas un hábito de leer la palabra de Dios y sobre todo de investigar lo que te dice la gente. En este caso yo te digo algo, investígalo en la Biblia, ahí viene todo. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar entonces con esta predicación que le pusimos como título: No tengas miedo. Miedo. Muchos hemos tenido miedo. Hemos tenido miedo por situaciones de la pandemia, de la violencia y de muchas cosas que vamos a analizar ahí. Y vamos a ver qué es el miedo y vamos a ver qué nos dice Dios, qué tenemos que hacer. Te vas a dar cuenta. Al final del video te pido que lo veas todo, que con Cristo todo podemos, que con Cristo se van los miedos, se van los temores, se van las fobias, se van las ansiedades, el estrés, la depresión y viene la paz de Dios. Pasaremos por momentos difíciles, pero Dios siempre está de la mano y siempre nos lleva. ¿Ok? Vamos a ver entonces, hermano, hermana, ¿qué es el miedo? Es eso que sentimos, que se siente, la verdad se siente feo ese miedo, pero viene siendo una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario y constituye un mecanismo de supervivencia y defensa. Todos los seres humanos tenemos eso. Cuando tenemos miedo, de alguna manera se reacciona, ¿sí?, nuestro cuerpo y nos pone alerta, atentos, algo va a pasar. Nuestra supervivencia humana nos pone alertas y eso de alguna manera es bueno, pero no es bueno dejarnos llevar por el miedo, porque entonces perjudicamos nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestra mente, nuestro espíritu, todo por el miedo. Entonces está bien tener, pero inmediatamente canalizar, tranquilizar, manejar la emoción, manejar ese sentimiento. Dice que entonces dentro de nuestro cerebro hay un sistema que se llama sistema límbico, que ahí está donde se regula las emociones, el miedo, es más, hasta el sueño. Ahí está, en esa parte, es como una glándula que todo mundo la tiene. Entonces de ahí se ocasiona, de ahí se deriva el miedo, de acuerdo a lo que tú veas, a lo que tú pienses, tu mente reacciona a eso que tú te estás imaginando o que estás viendo. Ok, ¿quién no ha sentido miedo? Yo creo que en un lugar y que preguntáramos, ¿quién no ha sentido miedo? Que levante la mano. Nadie la va a levantar porque todos de alguna manera hemos sentido miedo. Hay situaciones que nos atemorizan demasiado y nos hacen sentir inseguros. Te decía, por ejemplo, un temblor, un terremoto, la violencia, la pandemia, un asalto, un incendio, una tormenta, un huracán. Todo eso nos atemoriza, ¿sí? Es parte de nosotros. En muchas ocasiones tenemos miedo en que vaya a haber situaciones difíciles, pero esas situaciones las imaginamos y eso se llama ansiedad. Hemos visto en algunos videos que he presentado que la ansiedad está ahí latente en lo que va a pasar y lo traes en tu mente y eso te quita la paz, te da esa intranquilidad. Entonces en muchas ocasiones imaginamos que vaya a pasar algo y nos llenamos de temor y de la ansiedad, ¿sí? Y también hay unos miedos, hermano y hermana, hay unos miedos que tenemos y no lo hemos superado y esas son las fobias, ¿sí? Tenemos que superar, tienes tú y yo que superar las fobias.
diferentes fobias. Fobias a los espacios abiertos, a los espacios cerrados, fobias a los animales, fobias a las arañas, fobias a todo. Tienes que enfrentar eso porque es parte de ti y a veces son cosas que traes en tu cabeza y no pasa nada. Aquella persona que enfrenta sus fobias se da cuenta de que no pasa nada. Solamente uno lo trae en su mente, en su cabeza, en todo su ser lo trae. ¿Sí? Pero cuando enfrentas, hermano, te sientes libre. Y tú lo has pasado, yo lo he pasado muchas veces, unas fobias que las he enfrentado y ahorita se acabó eso. Ok, pero vamos a ver, cuando recordamos que Dios está con nosotros, cuando nos acercamos a un templo, a una iglesia, cuando pasamos y está celebrándose una misa, cuando pasamos por un lugar y se está celebrando un culto, alabando al Señor, o cuando simplemente en la mañana te levantas y recuerdas a Dios, te das cuenta que todo puede cambiar, que ese miedo se va a ir. ¿Por qué? Porque el miedo llega a Dios y hace a un lado el miedo y te viene a dar paz, tranquilidad. ¿Sí? Hay que recordar siempre, hermano, que Dios está con nosotros. Siempre, cuando tú tengas miedo, algún temor, alguna fobia, alguna ansiedad, recuerda con todo tu corazón, Dios está conmigo. Y vas a ver cómo Dios empieza a actuar en ti. Ok, ¿qué habla la Biblia acerca de todo eso? Hay muchos pasajes bíblicos, textos bíblicos que hablan acerca de no tengas miedo, de supera tus miedos. Vamos a ver algunos. Vamos a ver lo que dice el libro de Isaías. Isaías 41, del versículo 10 y 13, dice así. Fíjate bien, hermano. Te hablo a ti, hermano y hermana, que siempre de algunas situaciones has tenido miedo. Porque eso, te digo, es natural. Nosotros tenemos miedo, pero hay que enfrentar esos miedos. Y hay que saber que Dios está con nosotros. Dice así, Isaías 41, 10 y 13. No temas, te dice Dios, le dice Dios a Isaías y Dios nos dice a todos nosotros, no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Así dice el versículo 10. Ahorita vamos a ver el 13. Nada más déjame decirte algo del 10. Principalmente aquí te dice Dios nuestro Señor Todopoderoso, aquel que tú alabas, aquel que tú crees, aquel que crees con todo tu corazón que creó el universo, a ese Dios Todopoderoso. Él te está hablando y te dice, no temas. Te lo dice con autoridad. Te dice, hey David, no temas. No temas, pues yo estoy contigo. ¿Qué significa eso? Que Dios está a un lado mío. Y que yo debo acordarme en todo momento, en toda situación difícil, tengo que acordarme que Dios está conmigo. Así como en todo momento bonito, alegre, fácil, también tengo que acordarme que la gracia de Dios está conmigo. O sea, en todo momento, bueno o malo, tengo que acordarme que Dios está conmigo. Pero naturalmente nosotros siempre nos acordamos de Dios. De volada nos acordamos de Dios cuando nos va mal. Pero no debe ser así. Pero en este caso tengo miedo. Entonces, acordarme que Dios está conmigo. Y Dios me dice, no mires con desconfianza. Dios te dice, hijo, hija, no me mires con desconfianza. Tienes que saber que yo estoy contigo. Y que yo envié a mi Hijo Jesús para que al morir por ti tuvieras vida eterna. Pero tienes que creer en mi Hijo Jesús. Eso es lo que nos dice también nuestro Padre Dios. Cree en el que yo he enviado, te dice Dios. ¿Sí? Tenemos que creer en Él, no tener desconfianza. Dice así también, pues yo soy tu Dios. No tenemos otros dioses, hermanos. Nosotros los cristianos no tenemos otro Dios más que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad. Tenemos un solo Dios y nuestro deber es confiar en Él. La situación está un poco difícil, confía. Es que ya no tengo ganas de orar y antes ayunaba, antes iba a misa,
ya no quiero, ya desconfío. No lo hagas, sigue haciéndolo. No desconfíes, sigue haciendo lo que le agrada a Dios. Tú sigue haciendo, sigue orando, aunque no tengas fuerzas, sigue orando y verás la mano de Dios. No desconfíes. Recuerda una cosa, si tú estuvieras en medio del océano, flotando ahí, ¿sí?, con miedo, con temor, puro mar verías, pura agua. ¿Qué harías si a 1 kilómetro alcanzaras a ver un tronco de madera? Pues te irías nadando. Aunque estuvieras cansado, hambriento, sediento, irías y harías un esfuerzo, y al abrazar el tronco sentirías algo de protección. Es un cuento nada más, de analogía nada más. Si estás pasando por una situación difícil, ve a ese tronco que te va a llevar a buen puerto. Ese es Jesús, que da a todo le da al que se acerca a Él, lo abraza, lo protege, lo cuida, lo mima, lo sana sus heridas, lo protege. Ese es nuestro Dios. Yo te he dado fuerzas, dice Dios, yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Dios tiene un poder en su diestra que siempre nos da victoria. ¿Cuántas veces te has caído y cuántas veces te has levantado? Dios lo ha hecho. Sin que te des cuenta, Dios te ha auxiliado en todo momento. El día que Dios decida no ayudarnos, va a ser un caos, pero Él siempre es fiel a su palabra. El versículo 13 del capítulo 41, te lo leo. Dice Dios: yo, Yahvé, soy tu Dios. Te tomo de la mano y te digo, no temas, que yo vengo a ayudarte. Hermano, el mismo Dios Todopoderoso te sujeta de la mano y no te suelta, porque Él ha venido a ayudarte en esa situación difícil que tienes. Él te toma de la mano. Aunque veas el día nublado, aunque veas que no salen las cosas, tú afiánzate de esa mano poderosa que el Señor te está brindando. No lo sueltes y verás que te va a llevar a muy buen puerto. Te va a llevar a la salud, a la felicidad. Todos aquellos que te persiguen, todos esos malos pensamientos, todos esos serán humillados y se van a reducir a nada. Te vas a olvidar de esa situación, de esa problemática que tienes. ¿Por qué? Por la sencilla razón que Dios no te suelta. No te suelta. Nunca te va a soltar. Él es fiel en su palabra. Tienes tú y yo que creer que Dios está con nosotros. Y no tenemos que tener miedo. Vamos a ir viendo poco a poquito más citas bíblicas donde vemos que Dios nos exhorta a no tener miedo, a confiar en Él, a dejar la desconfianza, hermano. Vamos a ver ahora el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 13 y 14. Nada más déjame ponerte en contexto. El pueblo de Israel era un pueblo terco, totalmente terco. Pero cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado con los egipcios, ¿sí?, y Dios mandó a Moisés y liberó a su pueblo, ¿sí?, entonces ellos iban por el desierto, iban y se pusieron enfrente del Mar Rojo. Entonces por la parte de atrás venía Faraón con todo su ejército, venía con su ejército y los iban a hacer pedazos. Entonces el pueblo de Israel se dirigió a Moisés y le dijo: Moisés, ¿qué pasó? ¿Para esto nos sacaste de Egipto? Mejor allá hubiéramos muerto. No vamos a morir por espada de estos egipcios. Le reclamaron, le decían. ¿Y qué hizo Moisés? En el versículo 13 y 14 dice así, escucha bien. Moisés contestó al pueblo: no tengan miedo. ¿Cómo? No tengan miedo. Quédense en su lugar y verán la victoria que Yahvé les concede hoy. Esos egipcios que están viendo hoy no los volverán a ver jamás. Yahvé peleará por ustedes y ustedes solamente
mirarán. Palabra de Dios. Y así pasó, hermano. Se abrió el mar rojo, ellos pasaron, el pueblo de Dios pasó, iba a pasar los egipcios, y al momento de pasar se cierra el mar y se ahogan y se hacen pedazos. Jamás volvieron a ver a ese ejército. Entonces, pero aquí algo muy importante, hermano. A veces somos como ese pueblo de Israel, temerosos, miedosos, ¿sí? Y necesitamos tal vez que alguien venga y nos diga: no tengan miedo. Pero ahora aquí hay alguien que te está diciendo, que es Dios, que te dice: hermano, estás pasando, hijo, no hermano, hijo, estás pasando una situación difícil. Sientes que Faraón viene hacia ti, sientes que la pandemia viene hacia ti, sientes que la desgracia viene hacia ti, sientes que la violencia viene hacia ti, sientes que la pobreza viene hacia ti. No temas, cree en mí. Eso te dice Dios, no temas. Y dice así, Dios dice: yo pelearé por ti. Tú nada más mira lo que va a pasar. Entonces, esa es la confianza que tenemos que tener al Padre Celestial, al Padre que nos ama, que Él pelea siempre por nosotros. La lucha es espiritual, la lucha es con carne, espíritu y todo eso, y nosotros no tenemos esa fuerza ni esa capacidad. Nosotros estamos metidos en el mundo y queremos esto, aquello, lo que sea, y no podemos hacer nada. Pero Dios sí lo puede. ¿Y qué nos pide Dios? Que oremos nada más, que confiemos en Él, que nos portemos bien, que llevemos buen camino, que lo alabemos, que creamos, tenemos que creer que Dios todo lo puede y que Dios es espíritu. También tenemos que alimentar nuestro espíritu. Ese espíritu que está contigo no debe estar flaco, no debe estar con hambre, así, no, debe estar satisfecho de que tú diario oras al Padre Espíritu. Le dices: Dios, aquí estoy. Siempre tienes que orar. ¿Para qué? Para que cuando venga el momento difícil, ¿sí?, la situación, lo que sea, tú no tengas miedo. Si nos movemos un poquito, nos da un poquito de desconfianza, algo nos pasa ahí, pero viene la palabra de Dios que se refleja en nuestra mente y te acuerdas: no, Dios está conmigo, no tengo que tener miedo. Es más, esta pelea Dios la va a ganar, y yo nada más voy a mirar. Gloria a ti, Dios Padre, gloria a ti. Así es nuestro Señor, victorioso, campeón, invicto, nunca ha perdido una batalla. Nunca, ni un round, ni nada ha perdido el Señor. Todo lo ha ganado, porque Él es bueno, porque Él es poderoso. Vamos a ver ahora el Salmo 34, versículo del 4 al 5. Fíjate lo que dice el Salmo. Dice: engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Hermano, recuerda que estamos hablando de no tengas miedo. El Señor en este salmo, el rey David lo escribió, y es una oración. ¿Y qué tenemos que hacer? Primer punto, dice: engrandecer al Señor, ¿sí?, y ensalcemos su nombre. ¿Qué significa eso? Alabar a Dios. Alábalo. En la situación que estés pasando, alábalo, bendícelo, glorifícalo, exáltalo. Cántale al Señor. Cántale al Señor. Cuando vas a misa, cuando vas a tu culto, hay momentos de alabanza, hay momentos de canto. Pues eso cántale también al Señor en tu oración privada, en las noches. Cántale bajito, de corazón. Ensalza su nombre, engrandece el nombre de Dios Padre Todopoderoso, engrandece el nombre de Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador, engrandece el nombre del Espíritu Santo de Dios, y verás lo que va a pasar. ¿Qué pasa? Dice aquí: busqué al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Cuando tú alabas al Señor, hermano y hermana, cuando tú lo alabas de corazón, claro, confiesas tus pecados, haces tu oración y lo alabas, Él te va a librar de todos tus temores. ¿Cuántos temores tienes, hermano? ¿Cuántos? Analízalos. Yo tengo temores y yo estoy luchando, estoy alabando al Señor y se están yendo todos los temores. ¿Por qué? Porque Él cumple su promesa.
Yo quiero ser libre y por eso estoy adorando al Señor. Y porque lo amo y por muchas razones. Tú también tienes tus razones y tienes que hacerlo. Para que tú le digas a esos temores, a esas fobias, ansiedades, miedos, estrés, le digas adiós. Adiós, 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 para nunca más volver. Y adelante, y sigas tú una vida espiritual sana y digna, una vida digna ante Dios. Vamos a ver ahora el Salmo 23, versículo 4. Tú ya lo conoces, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero el versículo 4 dice: aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Con tu vara y tu bastón al verlas voy sin miedo. Palabra de Dios, eso es poderosísimo y lo estás declarando. Este Salmo 23 nos hace a nosotros un ejemplo, nos hace que somos ovejas y el Señor es el pastor. ¿Y dónde van las ovejas? Donde el pastor quiere. ¿Quién cuida de las ovejas? El pastor. ¿Quién alimenta de las ovejas? El pastor. ¿Quién cuida, quién lleva, quién sana, quién libera a todas las ovejas? El buen pastor, en este caso es nuestro Señor Jesús. Y por eso aquí nos dice que aunque pasemos por quebradas oscuras, aunque pasemos por momentos difíciles, no temo ningún mal. Dice aquí, decimos, porque tú estás conmigo, Señor, buen pastor, no temo ningún mal porque tú estás conmigo. Con tu vara y tu bastón, porque todos los pastores llevan una vara, un bastón, ¿sí? Al verlas, yo cuando las veo, voy sin miedo, porque el bastón, ¿sí? Porque la vara significa poder del pastor. Entonces no tengo por qué tener miedo. Cuando yo veo la grandeza del Señor, y la puedes ver físicamente en la creación, cuando veo esa grandeza, tengo que ir sin miedo. Cuando veo lo que Dios ha hecho en mi vida, tengo que ir sin miedo. Cuando veo al Señor cómo nos va cuidando, tengo que ir sin miedo. En todo momento tengo que ir sin miedo, aunque pase por algunas quebradas oscuras, situaciones difíciles, tengo que ir sin miedo. Ok, Salmo 27, versículo 1. Fíjate, algo poderoso. Ya estamos hablando que el Señor es nuestro pastor, que no hay que tener miedo. Y fíjate lo que dice este Salmo 23, versículo 1. Dice algo grandísimo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? ¿Ante quién temblaré? Dice así, el Señor es mi luz. El Señor es la luz del mundo. Y cuando yo declaro que Jesús es el Señor de mi vida y que resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, también declaro que el Señor es mi luz. ¿Y para qué me sirve la luz, hermano? Imagínate que ahí en tu casa donde estás ahorita se apagaran las luces de tu casa, de la calle, todo, ¿sí? Y quedara todo en tinieblas. No podrías caminar. Estamos hablando que sin celulares, sin lamparitas, sin velas, a oscuridad, ¿a dónde vas? Te tropiezas, sales a la calle y digamos que está nublado, no te puedes guiar por las estrellas ni por la luna, está todo oscuro, en tinieblas. ¿Qué haces? Vas caminando a donde quieras ir, te tropiezas, te pegas y todo eso. ¿Ok? Es un ejemplo. Entonces necesitamos la luz. La luz de nuestro Señor Jesús viene a nosotros y nos guía por donde tenemos que caminar sin tropezarnos, sin caernos, sin caer en la tentación, sin pecar. Ese es el significado que el Señor nos da. El Señor es mi luz. Y quien esté en la luz de Dios jamás andará en tinieblas. Entonces, el Señor es mi luz y mi salvación. En Cristo Jesús tenemos la salvación. Aquellos que no han entendido eso deben de leer toda la Biblia y lo que dice ahí. El gran sacrificio que hizo nuestro Jesús, siendo el Cordero de Dios, hizo ese sacrificio para que tú y yo, hermano, tengamos pase directo ¿a dónde? A la gloria de Dios. ¿Sí? Creer en Él, tener fe.
que Él es nuestra salvación. Entonces tenemos que creer que el Señor es nuestra luz, nos protege, nos cuida, nos guía y es nuestra salvación. ¿A quién he de temer? Hace la pregunta. ¿A quién he de temer? A nadie tenemos que temer. Dice así: amparo de mi vida es el Señor. ¿Qué es un amparo? Es algo que te cuida y te protege. Entonces el Señor es nuestro amparo, el amparo de mi vida completa, espiritual, corporal, de mi mente. Él nos va a proteger porque Él es nuestro amparo de nuestras vidas. Él es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Ante nadie debo de temblar. Ante ninguna situación, ante ningún ser humano, porque el Señor todo lo puede y siempre está con nosotros. Hermano, que quede claro esto, tienes que guardarlo en tu corazón. ¿Ante quién temblaré? Ante nadie, porque Dios está conmigo. Tienes que decir: Dios está conmigo, Él es mi amparo. Salmo 91, Él es mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien pongo toda mi confianza. Toda mi confianza. Porque a veces confiamos más en el vecino, en el familiar, en el compadre, y a veces nos fallan. Tú confía en Dios. Si te falla la confianza, si te falla la fe, ora a Dios y dile: Señor, yo quiero creer, yo quiero que mi fe se afirme, que sea fuerte. Ayúdame, concédeme la gracia porque lo necesito. Dios escucha toda oración, hermano, pero a veces tenemos que pedirle, tenemos que orar y decirle: Señor, mira cómo estoy, no estoy bien, ayúdame. O Señor, estoy bien, gracias, sígueme ayudando. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Bueno, ya por último vamos a ver otra cita bíblica, hermano. Romanos 8, versículo 15, dice así, ya nos hace una declaración. Entonces no vuelvan al miedo. No vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar: Abba, o sea, Padre. Hermano, esto merece que lo analicemos muy bien. Nos dice la carta de Romanos, ¿sí? Nos dice que no tenemos que volver al miedo. Ya tuviste miedo mucho tiempo tuviste miedo por una situación en el trabajo, lo que sea. Te dice a Dios aquí: no tengas miedo, no importa qué ocasionó el miedo. Te dice aquí: no vuelvas al miedo, no vuelvas al miedo. Y nos dice aquí: ustedes, tú y yo, hermano, hermana, no recibimos un espíritu de esclavos, de cobardía, de temor, de miedo, de fobias, de ansiedad. No tenemos ese espíritu, no. Tenemos un espíritu, tu espíritu y mi espíritu es propio de los hijos de Dios. Tú eres hijo, hija de Dios, y yo también. Y al ser hijos e hijas de Dios, tenemos toda la autoridad, tenemos todo el poder, tenemos la necesidad de gritarle a Dios: Abba. ¿Qué significa Abba? Abba significa Padre, papito. Cuando tú le digas a Dios: Abba, te amo, Abba, le estás diciendo: Padre, papito, te amo. Entonces, Dios nos dice: no tengas miedo. Yo te di un espíritu, ¿sí? Y ese espíritu significa que eres hijo mío. Y por lo tal, tienes todo mi apoyo, mi auxilio, tienes todo mi protección, tienes todo lo mío, es tuyo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Saber que si yo tengo miedo por una situación y me acuerdo que Dios está conmigo y ya se acabó eso y sigo adelante, se acabó el miedo, sigo adelante, así debe de ser. Pero si no se puede y si sigues ahí con ese miedo, dobla tus rodillas, apártate un poquito de tu casa, dobla tus rodillas, levanta tus brazos, cierra tus ojos y pídele a Dios, alaba al Dios
Adóralo a Dios primeramente y después pídele a Dios que venga y te auxilie con ese miedo que no te deja en paz, que no te deja dormir, que no te deja, que te da intranquilidad. Dios es bueno. Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Y tenemos que ser libres en Cristo Jesús. Siempre el Señor nos dice: vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que tengan miedo, yo les daré alivio. Hermano, vayamos a los pies de Cristo. Entonces, espero, hermano, que esta predicación que acabamos de hacer te des cuenta, primer punto, que te quede, que te ayude en tu diario vivir, y segundo, que te des cuenta que el miedo es natural, sí, pero no natural que lo tengas ahí por mucho tiempo, no, tienes que dejarlo ir. El miedo te va a ayudar a reaccionar, pero hasta ahí. Pero si se está afectando, entonces vuelve a los pies de Cristo. Ahí, ora y pídele al Padre con todas tus fuerzas, con todo tu amor, con todo tu empeño, que venga a liberarte de ese temor. Porque Dios nos dice: no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y Jesús nos dice: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hermano, ¿qué más garantía tenemos esto? Yo te voy a decir algo, hermano, para aquellos que tal vez les cuesta un poquito de creer, o tal vez han dejado de hacerlo. Yo te voy a dar un consejo. Cuando estés en tu casa y tengas tiempo, digo en tu casa porque puedes ir a la iglesia, puedes ir a otro lugar, pero estoy hablando, el ejemplo es para cuando estés en tu casa. Entra a tu cuarto, entra a un lugar donde tú estés sola. Avísale a tus familiares, a tus hijos que no te molesten un momento. Cierra las puertas, cierra todo y tú quédate ahí. Te puedes quedar sentada, te puedes quedar hincada, parada, pero no acostada, ni acostada, no. Ahí en esa posición. Cierra tus ojos, siéntate bien y empieza a orar al Padre. No recitando rezos, no. Eso lo puedes hacer al último. Abre tu corazón y clama a Dios. Ora a Dios, pídele a Dios. Dile cómo te sientes. Empieza a hablarle a Dios. Empieza a contarle a Dios esa situación, eso que te inquieta. Cuéntale, como si le estuvieras contando a un amigo, pero en este caso estás ahí solo. Y sigue orando. Y si te acuerdas de un canto, cántale al Señor. Y alaba al Señor. ¿Qué significa alabar? Decirle a Dios lo grandioso que es. Dile: Señor, yo te alabo y te bendigo. Y si es posible, es necesario también que pidas perdón por tus pecados. Y sigue ahí y verás, hermano, si tú lo haces con amor, con esperanza, lo que te estoy diciendo, se cumplirá lo que dice el Señor. El Señor nos dice: ¿quieres orar? Cuando quieras orar, cierra la puerta, entra a tu pieza, ahí en lo secreto, ora al Padre, que en lo secreto te premiará. ¿Qué significa? Que cuando estés haciendo eso, el mismo Dios Padre Todopoderoso estará ahí, Jesús estará ahí y el Espíritu Santo estará ahí. Hermano, ¿qué más quieres? ¿Qué más queremos? Búscalo, haz eso que te digo y verás que vas a sentir algo poderoso, algo que te anima, algo que va y quita esos miedos y te anima y te dice: tú eres mi hijo, y tú vas a decir: Abba, Padre, gracias, Señor, gracias. Hazlo, hermano, y verás, confía en Dios y verás que Él te va a liberar de todos tus temores. Hermano, pues recibe un fuerte abrazo de tu hermano David. Espero te sirva esta predicación. Lo hacemos con mucho cariño para tratar de que esto nos ayude en nuestro diario vivir. Por favor, compártelo a todos tus contactos, dale like, ¿sí? Para que esta labor continúe y llegue allá a los confines
del universo, a donde Dios quiera, porque la palabra de Dios tiene que irse a todos los lugares. Hermano, aquí nos estaremos viendo en otra ocasión. Recuerda, sigue haciendo oración, recuerda que tú eres un soldado de Cristo Jesús. Hermano, ten una excelente y bendecida noche. Nos estamos viendo por aquí. Paz y bien. Hasta la vista.